La esperanza que brinda la historia a los inversores. El S&P 500 subió un 7% cuando la Fed sube los tipos 50 puntos o más. Los inversores confían en que la historia se repita. Esta semana la Reserva Federal subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, lo que supuso su mayor auge en una sola reunión desde hace más de 2 décadas. Y, aunque en la teoría esto debería ralentizar la economía, la realidad del último medio siglo dicta que los accionistas del S&P 500 saldrán ganando en los próximos 12 meses. Según la recopilación de datos realizada por el jefe de estrategia de mercados de LPL Financial, Ryan Detrick, el S&P 500 se revalorizó de media un 7,3% un año después de que la Fed incrementase el precio del dinero en 50 puntos básicos o más. De hecho, en el medio centenar de ocasiones en las que se ha dado esta situación desde 1978, prácticamente solo las que se produjeron en 1980 y 1981 acabaron con el S&P 500 registrando rentabilidades negativas a 12 meses. De hecho, incluso en una subida repentina de 100 puntos básicos el selectivo estadounidense acabó en positivo un año después. Fue en la subida realizada en 1979, cuando los tipos se ubicaron en el 14,5% y el S&P 500 se anotó un crecimiento del 23,5% en el año siguiente. Incluso en periodos más cortos de tiempo el promedio es positivo, con una rentabilidad a 3 meses del 1,1% y a medio año del 3,7%. Pero no todo son buenas noticias. Por una parte, el promedio está marcado por varios crecimientos superiores al 30% en ciertas ocasiones, puesto que solo en el 55,6% de las ocasiones registradas por Detrick el índice registró avances a 12 meses. Por otra parte, la subida de medio punto porcentual que ha acometido la Fed esta semana no será la única. El consenso del mercado espera que, entre la subida de 25 puntos básicos de marzo y la que se produzca en septiembre, el Banco Central estadounidense aumente los tipos en 250 puntos en apenas medio año. Como recuerda otro inversor en Twitter, tal velocidad en el incremento de los tipos se ha producido solo en 4 ocasiones, 1973, 1974, 1979 y 1980, y la rentabilidad en el año siguiente impide sacar conclusiones claras. Menos 10%, más 25%, más 4% y menos 17%. Grandes petroleras no están gastando en producción, prolongando crisis del crudo. Las 5 grandes petroleras han mantenido sus presupuestos de gastos de capital firmemente controlados. Shell, que obtuvo unos beneficios récord que superaron incluso la estimación más alta de los analistas, fue igualmente clara. En su primera serie de resultados como directora financiera, Sinead Gorman repitió una y otra vez que Shell se mantendría dentro de su rango de $23.000 a $7.000 millones. Las grandes petroleras están ganando cantidades históricas de dinero, pero las ganancias inesperadas no se están invirtiendo en nueva producción para ayudar a desplazar el petróleo y el gas rusos. En lugar de ello, los ejecutivos están recompensando a los accionistas, preparando al mundo para un mercado energético aún más ajustado en los próximos años.
Las 5 mayores compañías petroleras de Occidente ganaron en conjunto 36.600 millones de dólares por encima de sus gastos en el primer trimestre, lo que supone unos 400 millones de dólares diarios en efectivo sobrante. Fue el segundo flujo de caja libre trimestral más alto registrado y suficiente para relegar los miles de millones de dólares de pérdidas relacionadas con Rusia a meras notas a pie de página en sus recientes informes de resultados. Los auges petrolíferos suelen provocar la búsqueda de una mayor producción, pero esta vez no. Las 5 grandes petroleras han mantenido sus presupuestos de gastos de capital firmemente controlados y han prometido que esta disciplina se mantendrá en los próximos años, incluso cuando los precios del petróleo han superado los $100 por barril en todos los días, excepto en 5, desde que Rusia inició su operación militar en Ucrania en febrero. Dado que la producción de los pozos disminuye de forma natural cada año y que los grandes proyectos tardan media década o más en entrar en funcionamiento, cualquier retraso en la expansión que se produzca ahora empujará la posibilidad de nueva producción aún más hacia el futuro. En ciclos anteriores de precios altos del petróleo, las grandes petroleras invertían fuertemente en proyectos de aguas profundas de ciclo largo que no verían la producción durante muchos años, dijo Noah Barrett, analista principal de energía de Janus Henderson, que gestiona $361 mil millones. Ese tipo de proyectos están fuera de la mesa ahora mismo. En resumen, si los consumidores buscan que las grandes petroleras sustituyan la producción rusa con alguna urgencia, será mejor que busquen en otra parte. La última vez que el crudo estuvo constantemente por encima de los $100 el barril, en 2013, el gasto de capital combinado de las grandes petroleras fue de $158.700 millones, casi el doble de lo que las empresas están gastando actualmente, según datos recopilados por Bloomberg. El grupo incluye a Shell plc, Shell, Total Energies C, BP plc, BP, ExxonMobil Corp. Exxon, y Chevron Corp. CVX. La disciplina está a la orden del día, dijo el martes a los analistas el director general de BP, Bernard Looney. La compañía londinense no ha cambiado sus planes de gasto de entre 14.000 y 15.000 millones de dólares para este año, y sus previsiones a medio plazo son de un máximo de 6.000 millones de dólares, a pesar de la inflación de costes del 10% en algunas partes de su negocio. Shell, que obtuvo unos beneficios récord que superaron incluso la estimación más alta de los analistas, fue igualmente clara. En su primera serie de resultados como directora financiera, Sinead Gorman repitió una y otra vez que Shell se mantendría dentro de su rango de 23.000 a 27.000 millones de dólares. Nada ha cambiado en cuanto a nuestro marco de asignación de capital, dijo. En lugar de gastar en nuevos proyectos, las empresas están optando por recompensar a los accionistas tras años de escasos rendimientos. Exxon, BP y Total Energies aumentaron la recompra de acciones, mientras que Chevron ya está recomprando cantidades récord de acciones. Hay razones claras por las que las grandes petroleras deciden no gastar más. Las principales son la preocupación por el clima y la incertidumbre sobre la futura dirección de la demanda de petróleo. La presión ejercida durante años por los inversores, los políticos y los activistas del clima llegó a su punto álgido en los 2 últimos años, cuando todas las grandes petroleras se comprometieron a alcanzar algún tipo de objetivo de cero emisiones para mediados de siglo. BP y Shell se posicionaron activamente para abandonar el petróleo y el gas a largo plazo.
Todas están sometidas a una presión adicional para mejorar los rendimientos, que se redujeron en la última década, debido a los reventones de los costes y los bajos precios. Cualquier decisión de aumentar, apoyar o añadir nuevos proyectos fósiles hoy podría ver peligrar los rendimientos dentro de unos años, dijo el analista de Banco Santander Jason Kenney. El cambio climático, los avances tecnológicos, como los coches eléctricos, y la rápida evolución de la política gubernamental en materia de emisiones son los principales riesgos actuales a la hora de decidir si se invierten miles de millones en un nuevo proyecto, dijo. En este contexto, la inversión en el sector del petróleo y el gas se desplomó un 30% en 2020, mientras que el gasto del año pasado, de 341.000 millones de dólares, fue un 23% inferior a los niveles anteriores a la pandemia, escribió el Foro Internacional de la Energía en un informe. 2 años seguidos de gran y abrupta falta de inversión en el desarrollo del petróleo y el gas es una receta para que los precios sean más altos y la volatilidad en esta década, advirtió Joseph Monigle, secretario general del IEF. Este mensaje no ha caído bien entre los consumidores de todo el mundo. Desde Pakistán hasta París, miles de millones de personas sufren una crisis del coste de la vida alimentada en gran parte por los altos costes de la energía. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha implorado a las compañías petroleras que reinviertan los beneficios del aumento de los precios del petróleo en más producción para ayudar a aliviar la escasez causada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Algunos políticos estadounidenses y europeos han pedido que se aplique un impuesto sobre los beneficios de las empresas para ayudar a aliviar la carga de los consumidores. Para ser justos, eso no significa que las empresas no estén invirtiendo en el crecimiento. Pero se centrarán solo en activos de bajo riesgo y alto rendimiento, como el esquisto o la ampliación de los yacimientos en alta mar cerca de las operaciones existentes, según Kenney. Exxon y Chevron, por ejemplo, están invirtiendo de forma agresiva para aumentar la producción en la cuenca de Permian, la mayor región petrolera de esquisto del mundo, con tasas de crecimiento previstas del 25% y el 15%, respectivamente. BP está impulsando la inversión en el esquisto estadounidense, pero la empresa no podrá aumentar la producción del pérmico hasta que termine de construir 2 grandes sistemas de recolección a finales de año. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento en el pérmico compensará en gran medida los descensos en otras partes de la cartera global de las grandes empresas estadounidenses, en lugar de aumentar el total de barriles. La producción de Exxon en el primer trimestre, de 3,7 millones de barriles diarios, fue la más baja desde su fusión con Mobil a finales de los años 90. Juntas, Exxon y Chevron planean gastar más en recompras y dividendos este año que en producción. Durante mucho tiempo, los inversores y los políticos han dicho a la industria que necesitamos menos petróleo y los ejecutivos lo recuerdan, dijo Barrett, de Janus Henderson. Si el mundo necesita 1 millón de barriles más al día para aliviar los precios, no estoy seguro de dónde saldrá.